El tema que vamos a desarrollar a continuación se llama fe en Dios. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, al Salmo 118, versículo 8, nos dice: mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Este versículo es el centro de la Biblia. Este versículo habla de la fe y está ubicado en un lugar de privilegio, en el centro de la Biblia, un lugar vital, un lugar el cual es el centro, en el cual giran muchas cosas. Y este versículo está hablándonos de un tema importantísimo en la Biblia, en el cual las personas van a recibir o a tener éxito en la vida cristiana. Es el tema más importante para vivir la vida cristiana y es el tema de la fe. Si usted quiere vivir una vida cristiana de éxito, debe tener muy claro y darle la importancia a este tema, el cual es la fe. La fe constituye creerle a Dios. No es creer en Dios. Muchas veces pensamos que le creemos a Dios, pero realmente no confiamos en Él. No se trata de decir Dios existe. De eso no se trata la vida cristiana. Puede ser que creas en Dios más por un condicionamiento mental, porque fue algo que te enseñaron desde niño, un condicionamiento mental, que por tu propia convicción. Y desde niño nos enseñaron que Dios existía. Y es posible que hayas aprendido que Dios existe, pero no tengas una plena convicción, una plena certeza y no tengas una evidencia que Dios existe. Y cuando se habla de una evidencia es que puedas sostener una conversación donde puedas sostener, donde puedas evidenciar que eres una persona que realmente, escucha con atención, una persona que realmente está caminando en el entendimiento de algo que Dios pidió, que estás caminando en el entendimiento de algo que Dios pidió y estás siendo obediente a ello, estás caminando en ese propósito. De eso se trata la fe, de eso se trata la vida cristiana. Ahora, que tu vida se rige por unas normas y principios que al practicarlos traen como consecuencia la revelación y el respaldo de Dios. ¿Quieres tener revelación en tu vida? ¿Quieres tener respaldo de Dios? Entonces tu vida tiene que regirse por normas y principios que cuando usted empieza a practicarlos de una manera adecuada, vas a ver la revelación y el respaldo de Dios. De tal manera que empiezas a constituirte en una persona que empieza a dar frutos. Y las demás personas se van a dar cuenta que realmente Dios está contigo. Muchas veces las personas lo que tienen en sus vidas es un conocimiento racional. Empiezan a razonar acerca de que si Dios existe o no existe. Y ese conocimiento racional ellos le llaman fe. Y vamos a Marcos capítulo 1 versículo 5, donde Jesús dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Mira esto lo que está diciendo Jesús: arrepentíos y creed en el Evangelio. Una de las primeras cosas para explicar lo que es la fe es que cada uno de ustedes y a mí nos tuvieron que predicar. La fe tiene que ver con algo que a usted y a mí nos tuvieron que predicar. ¿Y qué es? Arrepentimiento, lo que veíamos en la enseñanza anterior. Arrepentimiento. Y Jesús dijo: arrepiéntanse. Cuando le vayamos a presentar el Evangelio a una persona, cuando vayamos a evangelizar a una persona, tenemos que decirle: arrepiéntese. No hay que decirle que crea en Dios. ¿Por qué?
Porque Jesús, cuando le presentó las buenas noticias de salvación a los judíos, Él no les dijo, crean en Dios. ¿Por qué? Porque los judíos por naturaleza creen en Dios, porque son su pueblo. Jesús les dijo, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, que es totalmente diferente a que creen en Dios. Porque si hay alguien que cree en Dios, son los judíos. Los judíos no tienen ningún problema en cuanto a este tema. Ahora, ¿por qué? Porque la gente cree en Dios, pero no se ha arrepentido. No sé si conozcas a alguna persona que dice que cree en Dios, pero sigue haciendo cosas indebidas. O sea, cree en Dios, pero no se ha arrepentido. Y la Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan. Y usted ha visto gente que dice que cree en Dios y continúa robando. Incluso oran antes de ir a robar. Dice gente que cree en Dios y van a los moteles. Gente que dice que cree en Dios y todavía sigue robándose la luz, comprando CDs piratas. Entonces, la primera clave para entender acerca del tema de la fe significa con arrepentimiento, que implica un cambio en mi mente, un giro de 180 grados, una metanoia, una metamorfosis, de una transformación, de un cambio drástico, donde empiezas a dar frutos, donde tienes que dar frutos, una transformación radical. Entonces, ¿dónde tiene que haber el cambio? En mi mente, en mi actitud, en mi manera de pensar, en mi manera de sentir y aún en mi manera de hablar, en mi manera cómo me visto, en mi manera cómo camino con el Señor. Entonces aparece la mejor palabra que describe el arrepentimiento, que es la conversión. Es una palabra bíblica que lamentablemente en algunos sectores de la ciudad la han satanizado. Es una palabra muy bíblica y muy correcta. Arrepentirse consiste en que dejaste una condición para asumir otra. Y esa condición es una condición espiritual. La Biblia nos enseña que en el momento que nosotros recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Un cambio drástico. Ahora, la gente no entiende que cuando predicamos el Evangelio, no le pedimos que cambie de religión. La religión es una obra muerta, de la cual tenemos que arrepentirnos. En la religión los hombres se inventan todo para satisfacer a Dios en la religión. Pero no consiste en eso, hay que hacerlo a la manera de Dios. Muchas veces yo he conocido personas que dicen, no, que están haciendo cosas indebidas. Pero dicen, pero yo diezmo. Pero no han cambiado su manera de pensar. Siguen aún delinquiendo, siguen aún haciendo cosas extrañas, cosas pecaminosas. Pero la Biblia nos enseña que tenemos que hacerlo es a la manera de Dios. Entonces, una persona que realmente se ha convertido es una persona que busca a Dios y se deja enseñar por Él. ¿Cuál es la manera correcta? Y lo hace a la manera y entiende cómo fue la manera en que Jesús lo hizo. No se trata de lo que nosotros pensamos, porque muchas veces la persona dice, es que yo pienso esto. No se trata de lo que tú piensas, sino de lo que la Biblia dice. Entonces, lo primero que necesitamos para tener esa fe bien arraigada, bien cimentada, es arrepentirse. Lo otro es creer en el Evangelio. El Evangelio significa buenas noticias. Esta casa ministerial es casa de buenas noticias, pero son buenas noticias de salvación. El Evangelio no es decir simplemente Cristo te ama o Jesús murió por ti. Eso hace parte del Evangelio, pero no lo es todo. El Evangelio es todo aquello que se constituye en los principios fundamentales
para poder comprender cómo tener una vida cristiana, cómo tener una vida espiritual. Todos los principios que puedas escuchar, entender y guardar en tu mente y en tu corazón. Y lo más importante, que hagan parte de ti, para que puedas tener una vida abundante. Porque para eso vino Jesús, a darnos una vida en abundancia. Entonces el Evangelio tiene que ver, no con una sola cosa, el Evangelio tiene que ver con principios. Repite conmigo, principios. Nuevamente, principios. Memorízalo. Grábalo ahí en tu mente y en tu corazón. Vivir bajo principios. Y la palabra evangelio es mucho más extensa. Como les decía anteriormente, que decir Cristo te ama o Cristo murió por ti, es vivir bajo principios que están establecidos en su palabra. Todos los principios del reino, muchas personas lo desconocen. Y necesitamos de estos principios para poder ver y entender que el reino de los cielos no es como el mundo. Y en Romanos 12:2 nos dice la palabra de Dios, no nos acomodemos a este mundo. Romanos 12:2 nos dice, en la versión Reina Valera, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que así comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiere decir que no debes acostumbrarte, no debes acomodarte a lo que el mundo te está ofreciendo. Y en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículos del 1 a 3, nos da la definición, nos da el concepto más claro de la fe. En Hebreos 11:1 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y es muy importante que entiendas esto, porque ningún otro libro puede dar un consejo más claro como el que nos está ofreciendo aquí el libro de Hebreos. Y en el versículo dice, por ella, por la fe, recibieron buen testimonio los antiguos. Si tú necesitas buen testimonio, necesitas tener fe. Versículo 3 dice, por la fe comprendemos, acerca de la fe, por la fe puedes comprender que el universo fue constituido, fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, lo que te dije anterior empieza a definirnos acerca del concepto de la fe. La palabra fe solo aparece en la Biblia, no aparece en otros libros, ni en ningún texto religioso. No hay ningún texto religioso anterior a la Biblia. Ahí les doy ese dato. No hay ningún texto religioso que hable de la fe antes de la Biblia. La palabra fe es una palabra exclusiva de la Biblia. Ahora, el 30% de la Biblia son palabras proféticas que se han cumplido. Ningún otro libro religioso puede decir que va a nacer Jesús. Ningún otro libro puede decir cómo va a vivir Jesús y cómo va a morir. Y en el versículo 3 que les leía anteriormente, aparece un principio para comprender la fe. Lo que existe fue hecho de lo que no se veía. El mundo espiritual es más real que el natural. El mundo espiritual es más real de lo que usted se puede imaginar o pensar. Lo que no se ve es más real. Lo que no se ve es eterno. Lo que estamos viendo desaparece y muere. Escúchame con atención. Todo lo espiritual es eterno y más real que lo natural. Tenemos que ver, tenemos que tener certeza, tenemos que estar convencidos de muchas cosas. Porque estamos convencidos de cosas que no son como parecen.
La fe es una convicción de algo que no se ve. La fe reconoce cosas que los sentidos no perciben. La gente ha utilizado la palabra fe, la ha utilizado mal. Como por ejemplo, si alguna persona está enferma, ay, que yo sí le tengo fe a la agüita de toronjil. O que yo sí le tengo fe a esto, a esto. Entonces, la gente se ha equivocado acerca de la palabra fe. La ha utilizado mal. Entonces, a esas cosas le ponían el nombre de fe. Entonces, definimos mal la palabra fe y la usamos para lo que no es. Si la fe es certeza, si la fe es convicción, debes entender que estás convencido y que tienes que tener certeza. Entonces, para llegar a decir que eres una persona de fe, debo tener convicción y certeza. Escucha con atención. Para que usted pueda decir que es una persona de fe, tienes que tener convicción y certeza. Repite conmigo, convicción y certeza. ¿Y en qué necesitas tener convicción y certeza? De que alguien prometió algo, que lo va a cumplir y yo lo espero y se va a hacer una realidad en mi vida. La fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Entonces, lo que alimenta mi fe es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el alimento, es el combustible. Es la materia prima con la cual yo puedo obtener fe. No puedo decir que soy una persona de fe si no entiendo. No puedo decir que soy una persona de fe si no conozco las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces usted no puede decir que usted es una persona de fe si usted no conoce las promesas de Dios. ¿Cómo vas a alimentar tu fe? Si la fe ¿cómo vas a decir que tienes fe si no sabes de palabras, si no conoces de palabras, si no te estás alimentando bien de la palabra? Ahora, te hago una pregunta. ¿Qué hace poderosa una promesa? La promesa en sí misma no es poderosa, sino quien la dice y la cumple. Las promesas son el ingrediente para que puedas crecer en fe. Escúchame con atención. Las promesas son el ingrediente para que puedas crecer en fe. Entre más promesas conozcas, entre más principios conozcas, entre más principios conozcas, más fe vas a tener. Y empiezas estos principios y estas promesas a convertirse en una convicción. Entonces vas a empezar a experimentar una fe robusta, una fe gruesa, una fe bien alimentada. Marcos 11:24 nos dice algo muy importante acerca de la fe. Marcos capítulo 11, versículo 24. Os digo que todo por lo cual oráis y pedís, creed que lo habéis recibido y os será hecho. Marcos 11:24 nos dice este texto. La Biblia también nos dice que la fe debe convertirse en nuestro estilo de vida. En Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 nos dice, porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Escucha con atención. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces entendemos que nuestra fe debe convertirse
en nuestro nuevo estilo de vida. Entonces lo primero que debes entender en tu nuevo estilo de vida es que es por gracia. Lo primero que debes entender que es por gracia. El tema del Evangelio, el tema principal es la salvación por medio de la obra redentora de Jesucristo. La gracia en la Biblia significa un regalo no merecido. Segundo, es por medio de la fe. ¿Cuál fe? El creer en la obra redentora de Jesucristo. Y si nosotros vamos al libro de Génesis, al libro de los principios, Génesis capítulo 3, versículo 15, ahí nos da una promesa mesiánica de salvación para aquellos que murieron y no alcanzaron a escuchar o ver a Jesucristo. Y en Romanos 8, capítulo 2, nos dice algo realmente extraordinario, que nos va a ayudar a entender algunas cosas, algunas dudas que tienes en cuanto al tema de la fe. Mira lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En la Biblia existen más de 17,000 mandamientos. Dios instituyó la ley para que el hombre se diera cuenta cuán bajo había caído. La ley no puede salvar a nadie. Cuando yo le presento el Evangelio a alguien y no lo acepta, automáticamente nos convertimos en jueces de esa persona. Porque la Biblia dice, el que creyere será salvo, pero el que no creyere será, ¿qué? Condenado. El ser salvo no quiere decir que venga automáticamente todos los beneficios de parte de Dios. El ser salvo no quiere decir que por el hecho de que usted recibió al Señor Jesucristo en su corazón, automáticamente todos los beneficios y las bendiciones van a venir. Ahora, tienes que entender que por la fe es que tienes que alcanzar las promesas. Repite conmigo, por la fe tienes que alcanzar las promesas. Nuevamente, por la fe es que tienes que alcanzar las promesas. No solo de pan vivirá el hombre. Esa es la esencia de la fe. No solo de pan vivirá el hombre, sino de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la esencia de la fe. Yo puedo tener una vida espiritual que se vuelve tangible en lo natural. Porque yo saco por la fe de la despensa de los cielos lo que necesito para vivir aquí. Ahora, mira lo que dice Habacuc 2, versículo 2. Mas el justo por su fe vivirá. Habacuc capítulo 2, versículo 2 dice, mas el justo por su fe vivirá. ¿Cuál va a ser la diferencia entre cristianos que alcanzan cosas impresionantes y los que no alcanzan nada? ¿Cuál va a ser la diferencia? La fe. Eso va a ser la diferencia, la fe. Preocúpate por lo tuyo. El justo por su fe vivirá. Tu fe es el principio para que puedas vivir una vida cristiana exitosa. Te repito, tu fe es el principio para que puedas vivir una vida cristiana exitosa. Mira lo que dice 2 de Corintios 5:7. 2 de Corintios 5:7. Andamos por fe, no por vista. Se vive por fe y no por vista. Hay dos formas de aprender a ser sabio. Uno,
por las experiencias propias. 2, por las experiencias de otras personas. Ahora, tienes que aprender a no murmurar contra Dios, porque la mayoría de las veces cuando empezamos a vivir circunstancias difíciles, cuando empezamos a ver que las cosas no se dan, empezamos a murmurar en contra de Dios, en contra de la iglesia, en contra de los pastores. Dios detesta la murmuración, la queja, la murmuración. Y uno de los mayores ejemplos que uno puede entender es el piloto. Un piloto es guiado por instrumentos. La palabra de Dios es ese instrumento que nos guía, es este instrumento que nos lleva a la salvación. La Biblia es el instrumento que nos lleva a donde Dios nos quiere llevar. Y mira lo que dice Hebreos. Nuevamente vamos al libro de Hebreos capítulo 11. Versículo 2 dice que por la fe, por ella recibieron buen testimonio los antiguos. Y el versículo 6 nos dice, y sin fe es imposible, escucha con atención, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que le existe y que es galardonador de los que le buscan. A Dios le agrada tu fe. Entonces nosotros como cristianos tenemos que vivir por fe. Y así como el piloto que tiene sus instrumentos para ser guiados de pronto en medio de una tormenta, en medio de una oscuridad, para no estrellarse, son sus instrumentos. El instrumento de nosotros como cristianos es la palabra de Dios, es la palabra que nos da vida. A Dios le agrada tu fe. El lenguaje del cielo es fe. La moneda del cielo es fe. Los antiguos fueron bendecidos porque se atrevieron a buscar de Dios a través de la fe. Ahora, no tienes que pretender tener fe, sino buscas a Dios. Hay personas que quieren tener fe y no buscan a Dios. Personas que no leen la palabra, personas que no oran, personas que no conocen principios, son personas que no pueden tener fe. Entonces, cuando un cristiano dice que su fe está menguando, entonces necesita orar más, necesita escuchar más palabra de Dios, necesita conocer más principios, necesita conocer más promesas, o está haciendo algo malo. Solo lo que es de fe agrada a Dios. Escucha con atención, solo lo que es de fe agrada a Dios. Entonces, si quieres agradar a Dios, necesitas tener fe. Romanos 14, versículo 23, nos dice de la siguiente manera: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo no proviene de fe es pecado. Escucha con atención. Cuando no tienes fe, pecas. Tener fe es tu premio, pero tienes que lucharlo. Y mira lo que dice en el versículo 38 de Hebreos 11. El mundo no era digno de ellos, andaban errantes por los desiertos, por las montañas, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y la Biblia dice que el que retrocede no agrada a Dios. Mira lo que dice Hebreos, no está en el capítulo 11, sino en el versículo 10, hago la corrección. Dice, pero mi justo vivirá por fe, y si vuelve atrás, no agradará mi alma. Ahora, si usted es una persona que retrocede en cuanto a la fe, no va a agradar a Dios.
Romanos 10, versículos 9 y 10, nos habla de un principio muy importante. Romanos 10, versículos 9 y 10, dice que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Él se levantó entre los muertos, serás salvo. Versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Ahora, yo no puedo decretar nada si no está en mi corazón. O sea, tiene que estar en tu corazón. La fe habla de la meta que te propusiste. O sea, que si tú eres una persona que no tienes meta, que no tienes propósito, una persona que no tienes visión, me habla que tú eres una persona que no tiene fe. La fe habla del Dios que tienes. La fe habla de que comprendí una palabra, la hice mía, mía, y la declaro. Entonces, cuando vengan las tinieblas, el mundo y mi manera de pensar, voy a estar firme en mis convicciones. ¿Por qué? Porque voy a hablar palabras llenas de fe. Y para terminar, mira lo que dice 2 Corintios 4:13. 2 Corintios 4:13 dice de la siguiente manera. Sin embargo, tenemos el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo tanto hablé. Necesitas creer, lo que dice Romano, creer con tu corazón para confesarlo. Nosotros también creemos, por lo tanto también hablamos. Entonces, entiende este principio. Creíste ¿dónde? En tu corazón, por lo cual hablé. Por eso la Biblia también dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si tú quieres ministrar vida, si quieres impartir vida a tus discípulos, si quieres impartir vida en tu grupo, tienes que llenar tu corazón de fe, guardarlo con mucha fe para que puedas impartir vida. Entonces, creí, por lo tanto hablé, por lo cual hablé. Si tengo fe, puedo declarar algo. Entonces, es imposible tener fe si no tengo palabra de Dios. Empieza a ejercitar tu fe, que tu fe cada día pueda convertirse, sea más robusta. Dios te bendiga.